Hoy en día las remesas ocupan un lugar muy importante en la economía, esto debido a la migración que se ha acentuado después de la pandemia. Por eso hoy hablamos desde la academia con nuestros expertos. Bienvenidos. Bueno, Juan Diego, precisamente hoy nos ha tocado el turno a nosotros en el Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad. Y tenemos precisamente dos de nuestros grandes docentes investigadores que pertenecen también a la Escuela Superior de Guerra. Por favor, preséntanos. Así es, hoy tenemos al capitán Jiménez Audor, profesor de la maestría en Derechos Humanos, y al mayor Nelson Sánchez, profesor de la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales. Con todo lo que está sucediendo al día de hoy con el tema de la migración, queremos introducir con una pregunta muy importante, mayor, y es, ¿cómo percibe usted todo el fenómeno migratorio y cómo afectaría para la seguridad internacional? Gracias, Juan. Y muy importante la forma en cómo lo formulas, y es importante observar el fenómeno, porque esto ha sido un efecto causa. Por supuesto, en los últimos años, como mencionamos en algunos otros momentos, la pandemia llevó a que se incrementara este número de migración en todo el mundo. Colombia, por supuesto, no ha sido la excepción. Como bien sabemos, tenemos migrantes de algunos de los países acá vecinos, y por supuesto también tenemos muchos de los colombianos nacionales que se han ido a otras partes del hemisferio, entre ellos pues España o Estados Unidos, que han sido como los países de mayor recepción. Esto pues obviamente tiene uno que comenzar a verlo desde distintos áreas o perspectivas, toda vez que en algunos de ellos, vistos de la seguridad y defensa, tenemos que ver cómo este fenómeno con altos niveles de población puede terminar afectando de una u otra forma algunos sectores rurales o urbanos, y esto nos invita a que estemos revisando constantemente las políticas de seguridad y defensa. Pero fíjate que yo al respecto, doctor Nelson, pues hago dos aclaraciones al respecto. Lo primero es que en ese concepto del derecho internacional público, cuando hablamos de esa autodeterminación de los estados, pues los estados están libres de tomar todas las medidas que sean necesarias precisamente para proteger a sus ciudadanos, a su nación, a su pueblo. Entonces, no podemos estar hablando que las normas de securitización, como se está, digamos que es un término que se ha acuñado últimamente a raíz de toda esta situación migratoria, pues la labor y la medida de los estados es proteger sus fronteras, proteger su nación, y obviamente eso va de la mano con una protección que tiene que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo cultural y con inclusive el acceso al trabajo de los nacionales a los cuales están protegiendo. Entonces, per se, claro, la securitización como se ha venido acuñando no es que sea del todo mala. No, y estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que hay que ver desde las políticas de seguridad y defensa, que es lo que prima en relación a la soberanía. Vamos a este caso. Desde el Estado colombiano, para el caso particular que estamos hablando, se deben tener en cuenta y observar algunos de estos factores que se pueden de manera subyacente comenzar a afectar. Vamos al caso puntual. Estamos sufriendo hacia el Catatumbo una región que viene siendo por ahora mismo temas de orden público afectadas por los cultivos ilícitos. Y muchos de estas manos operarios que se utilizan allí están siendo de estos jóvenes migrantes que no tienen condiciones sociales y económicas favorables, y por ende algunos de estos grupos al margen de la ley usan ese esfuerzo o esa mano de obra para fortalecer este factor de inestabilidad que termina afectando la seguridad y la defensa. Yo quisiera preguntarles allí algo muy particular. Precisamente, Mayor Nelson, uno de los proyectos que estamos desarrollando en el Centro Regional de Estudios Estratégicos tiene que ver precisamente con el uso de la información. Hoy los medios de comunicación juegan un papel fundamental de cómo se manejan estos temas tan polémicos como lo son la migración. ¿No cree de pronto que allí ha habido alguna serie de injerencias de lo que podríamos llamar ciertas operaciones psicológicas, operaciones de información, incluso hasta un nivel de guerra cognitiva alrededor de un tema tan central como estos, y que de una u otra manera impactan las políticas de seguridad y defensa en la región? De acuerdo. Importante esa pregunta que formulas, y es porque esto no es fácil de medir. La percepción o los cambios que haga la información, la data, en el ser no es fácil de medirlo. Puede ser a través de un cambio de manera de pensar, un comportamiento, una acción, y ello solo se va a determinar mucho tiempo después
en el que se generó esa estrategia de guerra a la información. Hoy las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial hacen que a cada uno de nuestros dispositivos nos llegue mucha información, pero ¿sabes cuánto de esa información es fiable? ¿Sabes qué propaganda o cuál es el objeto que tiene dentro de? O esta información, como te digo, sale en un medio difusivo nacional o no, y hace que la acción de esa persona cambie, no en el corto tiempo, sino en el mediano o largo plazo. De tal manera que sí, hoy la guerra de información que conlleva a ese impacto cognitivo que bien mencionas es importante y muchas veces tenemos esa zona gris que no sabemos identificar quién es per se el que está motivando estas estrategias. En ese orden de ideas, capitán, ¿usted cómo consideraría que se puede dar un ejercicio en el orden hacia los migrantes? Es decir, todo esto entendido como la información que proveen los medios de comunicación hacia la percepción que se tiene del migrante tanto en los países de origen como de destino. Fíjate que ahí sí, como bien lo decía Di Mayor, los medios de comunicación, y la pregunta es muy pertinente, han creado una estigmatización en cuanto al migrantes. Entonces, cuando hablamos de migrantes, pensamos siempre en la persona que llega o que sale de Colombia por el tapón del Darién, o que llega a Estados Unidos por el hueco por los lados de México, por la frontera de México y Estados Unidos, y siempre lo vemos así. Pero la migración no tiene solamente esos aspectos. Primero tenemos que tener en cuenta que hay una migración interna dentro del mismo Estado colombiano, que es lo que estaba diciendo aquí el doctor Sánchez respecto de la situación del Catatumbo. Entonces, una migración ahí. Pero los medios de comunicación han influido en que se estigmaticen a esos migrantes y se entienda como que todos son malos. O sea, toda la migración es mala. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos venden esa información. Entonces, los migrantes per se llegan a donde lleguen, ya tienen un INRI de una estigmatización de que van a generar violencia, que van a causar desempleo, que van a incidir en los fenómenos de criminalidad, cuando en realidad eso no es lo que se está presentando. No todos tienen que ver directamente con esos tipos de razones o causas, y adicionalmente no es que la gente quiera migrar. Estamos entendiendo que todos, ay, felices migremos, no. La gente está migrando porque hay condiciones sociales, económicas, políticas y de seguridad en sus regiones que no les permiten el desarrollo, y en algunos momentos que ni siquiera les permiten la vida digna y el sustento para su familia. El caso de algunos migrantes que han llegado del vecino país a Colombia. Uno recibe mucha información precisamente alrededor de la migración. Como ustedes bien lo dicen, hay mucha desinformación. Sabemos que incluso la misma OTAN viene estableciendo unos mecanismos en contra de esas desinformaciones. Pero hay algo que es evidentemente claro, y es que los gobiernos, por ejemplo, como los Estados Unidos y algunos otros gobiernos, vienen haciendo un endurecimiento bastante amplio frente a lo que son esas políticas migratorias. La pregunta particular es esto: ¿cómo se ve reflejado precisamente en ese derecho, en esos derechos humanos que tienen los migrantes, que tienen incluso los refugiados? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Fíjate que a ese respecto ha habido un aumento, y la Organización de las Naciones Unidas, por intermedio de ACNUR, que es una oficina que está encargada básicamente de la migración y el monitoreo a nivel mundial, pues ha denominado o ha determinado mejor un aumento en la violación de los derechos humanos. En varios aspectos vamos a mencionar dos. Uno, la violencia física. Entonces los migrantes son sometidos a violencia física, a situaciones de derechos humanos que atentan contra su vida, contra su seguridad, contra su mínimo vital. Entonces esos derechos humanos o derechos fundamentales están viendo afectados. Otro aspecto que es importante y que también se le están violando a los migrantes porque empiezan a ser una población vulnerable, es que no tienen acceso a la seguridad jurídica, porque a donde llegan pues no conocen la normativa, no tienen los medios para poder acceder a un sistema de justicia veraz. Entonces se producen las violaciones de derechos humanos respecto de ellos, pero ellos no tienen cómo defender sus derechos porque no tienen el acceso a esos mecanismos de justicia de los diferentes estados. Un nuevo enfoque en los derechos humanos, la seguridad hemisférica, la protección de los ciberataques, esto y más en nuestras maestrías de posgrado. Los invitamos a visitar nuestra página web www.sdg.edu.co. Continuemos. Precisamente, Mayor, hay
analizábamos nosotros un papel alrededor del escenario geopolítico, del escenario de seguridad. Hoy ciudades como Bogotá pues, tienen una percepción, precisamente lo leía en un informe en el que el ciudadano de a pie siente que se ve vulnerada su seguridad. Pero en términos regionales, en términos nacionales, ¿cómo está este escenario frente a este fenómeno de la migración? Yo quiero añadir un punto mayor antes de que responda a su pregunta para que la complemente y es cómo las organizaciones internacionales podrían contribuir a toda esta situación que se está viendo de violaciones sistemáticas en derechos humanos a nivel regional y a nivel internacional. Listo. Bueno, gracias. Vamos con Juan, Juan Camilo, porque aquí tengo dos Juan. Juan Camilo, entonces, acompañando lo que dice Manuel, vamos a verlo desde lo geopolítico y lo geoeconómico o lo económico. Esas dos variables son muy importantísimas porque son variables que se desarrollan a partir del decisor político, ¿sí? El decisor político finalmente es el que establece por medio de unos estudios que han ofertado o que han salido, de hecho, de esta misma centro de pensamiento o tanque de pensamiento, como es el CRES, algunas de las estrategias para que el decisor pueda tenerlas presentes. Y esto aquí voy. Desde la economía, ya mencionaron al inicio cómo hoy la migración viene siendo el proveedor más bien de unas importantes remesas a nivel mundial, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. De hecho, en Colombia hoy ocupa el segundo renglón de la economía, después de la exportación del petróleo, por arriba de la exportación del café y del mismo flores, que han sido nuestros artículos emblemáticos del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto termina finalmente afectando al componente de los derechos humanos es siempre y cuando cómo yo estoy usando esa mano de obra que de pronto viene de afuera, que puede ser calificada, pero yo aquí la puedo usar de una manera contraria y puedo estar vulnerando algunas de estos derechos y los tanques de pensamiento, los centros de pensamiento como el CREES deben orientar y proveer estudios científicos que le demuestren al tomador de decisión cómo pueden implementar o mejorar o regular algo de estas políticas o fortalecerlas porque ya están muy buenas, pero cómo la podemos entrar a aplicar y fortalecer en algunos espacios. En este momento vamos a ver, de hecho, en Colombia, hoy estamos hablando de cómo la reforma laboral tiene ahí unas situaciones en el Congreso y esto puede terminar beneficiando algo en alguna forma a los migrantes. Preguntémonos cómo puede estar beneficiando hoy a la población, fortaleciendo para que evitemos la migración de jóvenes nuestros a otros países. Quiere decir con ello que desde acá todo lo que buscamos es proveer academia e información científica que permita promulgar o elevar algunas de estas políticas en torno al tema que estamos hablando. Desde el punto de vista económico o socioeconómico también podemos ver que la migración per se no es mala, como lo han venido los medios de comunicación. De acuerdo. Porque cuando llega el migrante, ¿qué tiene que hacer el migrante cuando llega? Pues tiene que buscar en dónde vivir. Eso genera economía, eso genera comercio. Eso genera oportunidades también. Tienen que buscar dónde va a lavar su ropa, o sea, esto genera economía alrededor de los migrantes, también se genera todo una situación económica. Entonces es importante que no lo veamos desde el punto de vista negativo, sino desde el punto de vista socioeconómico, como las remesas que estaba diciendo el doctor Sánchez, y también desde el punto de vista social, en el entorno de todo lo que genera esa persona, ese individuo que corresponde a sus necesidades básicas también. Pero ¿sabes qué? Ahí tocaría ver qué está haciendo que aumente la migración. Porque la migración no es mala. Estados Unidos es un país hecho de migrantes. ¿Cierto? ¿Qué está originando esa migración? Porque en el caso, cuando mencionabas de la percepción en seguridad y defensa, no solamente local, sino en la región, vemos es cómo lastimosamente en esta parte del hemisferio, algunos factores de inestabilidad, donde nos vamos a concentrar específicamente en la producción de drogas o cultivos ilícitos, ha hecho que precisamente este sea un generador o que expulse mucho más a la población porque se ven amenazados por distintas situaciones. En Colombia tenemos áreas en las que
un joven de 14 y 15 años, si no decide entrar a una de estas pandillas o grupos, entonces fácilmente va a ser señalado o por qué no van a atentar contra su vida. Vienen a las ciudades más importantes como las capitales y esto está haciendo que crezca el cinturón de pobreza extrema en torno a no la ciudad, pero sí algunos sectores que están al margen de ella. Y esto conllevaría entonces a que muchos de ellos, al no encontrar oportunidades, se supone, en el centro del país, busquen otras oportunidades fuera. Pero mira, hablemos del Internet. El Internet como herramienta nos dio la globalización y los horarios, pues cambió la perspectiva y la forma de ver las cosas. Entonces, por un lado tenemos la globalización que nos brinda el Internet. Podemos estudiar, estar acá y hacer un doctorado en Europa, viajar, hacer cursos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que todos estos fenómenos migratorios no se van solamente a la persona que se vaya a delinquir o a tener malos tratos, sino que la globalización ha permitido que esa migración abarque todos los aspectos de la sociedad. ¿Qué se genera? Para que no exista eso, para mí, políticas públicas serias por parte de los estados, donde hayan oportunidades y se respeten derechos fundamentales como el trabajo, la vida, el acceso a la educación, el acceso a la salud, porque si yo estoy bien dentro de unas políticas públicas, un estado fuerte que me genera esa defensa de derechos fundamentales y me garantiza el acceso a esos derechos, yo no necesito migrar. Capitán, digamos, para concluir con lo que usted menciona, ¿qué consideraría usted que debería ser en términos de cohesión entre los países que desde donde salen los migrantes hacia los países de origen o en desarrollo? ¿Cuál debería ser esa cohesión que tengan estos países, digamos que para ir hacia un camino en la mejora hacia los derechos de los migrantes? Sí, y me uno ahí precisamente porque ese es uno de los intereses de nosotros como centro regional, ser un referente. Y ustedes hacen parte precisamente de ese referente. ¿Qué le aconsejarían? ¿Cuáles serían ustedes como académicos, como parte también de que lo fueron de las fuerzas militares, esa recomendación a los estados como parte de un centro de investigación, como parte de ese tanque de pensamiento? Yo parto del principio que somos un continente joven, ¿no? O sea, hay que ser sinceros. A nosotros nos descubren en 1492 y realmente empezamos a ser patria y estado desde 1810 y después. Entonces somos realmente un estado muy joven, 200 largos años de historia, pero en comparación con los europeos, pues obviamente nos falta muchísimo. Pero en ese mismo sentido, tendremos que dejar el egoísmo y ese nacionalismo excesivo que tienen los estados para ver literalmente hacia Europa cómo ellos lograron efectivamente crear una organización como la Unión Europea, donde se abrieron las fronteras, donde todos pueden andar por todas partes y donde prácticamente la migración no se ve como en el aspecto malo y negativo, sino como algo natural que permitió ese gran supraestado llamado Unión Europea. Entonces fíjate que lo único que hay que ver es tomar otros modelos como ese y verificar a tratar de aplicarlos. Allá no tienen problemas con los idiomas. Hablan inglés, hablan francés, hablan italiano, hablan español y demás. Esto sería mirar hacia Europa y tomarlo como modelo, digamos que latinoamericano. ¿Y usted, mayor, qué piensa al respecto? Yo le sumaría a ese importante punto de vista es cómo fortalecemos el servicio de educación. ¿Para qué? El migrante que pasa de España a Inglaterra o a Francia va a tener una condición de educación similar y que le va a permitir continuar mejorando su proyecto de vida, su estilo de vida. Hoy hablamos del ciudadano del mundo. Hoy hablamos de que hoy estamos, mi amigo lo dijo, hoy estoy acá, voy a estar tomando unas clases virtuales o mañana voy a terminar mi doctorado en otro país. Pero si no estamos al mismo nivel en un primer escalón de educación, pues indiscutiblemente van a ver ese sesgo y esa mirada diferencial que bien hablabas allá cuando está estigmatizado. Y es lo que pasa con algunos países de esta parte del mundo, que no todos van a tener esa misma condición de llegada allá, sino va a tener esa diferenciación. Y esa categorización, la cual no debe ser así, pues hace que efectivamente comiencen algunas situaciones a verse favorables o al contrario, y eso termina siendo aprovechado por algunos, lo cual es incorrecto. Muy bien, Juan, hemos hablado todo en torno a migración, pero pudimos hablar de derechos humanos,
Pudimos hablar de cuestiones económicas, de cuestiones sociales, de cuestiones en educación, nos señalaba precisamente el mayor, pero el tiempo es corto. Creo que hemos abordado una muy buena cantidad de información y nos ha planteado precisamente retos a futuro que tiene no solamente la Escuela Superior de Guerra, sino también nosotros como Centro Regional de Estudios Estratégicos. ¿No sería más? Así es, agradecerle a los dos docentes por su participación y por la discusión que se dio el día de hoy en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Encantado de haber participado y esperemos que este no sea el último y ni el único podcast que nos inviten. Muchas gracias.